Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. www.estadveritas.com.ar, un lugar en la web dedicado fielmente a la verdad de la Santa Iglesia. Lo que nos ha reunido aquí, pues es recordar una encíclica que se llamaba La Pascendi y que en septiembre, me parece que el 8 de septiembre, pues hará 100 años que fue publicada. Y se vio precedida hacia julio por un decreto llamado Lamentabili, donde se condenaban unas decenas de proposiciones de una corriente de pensamiento que se llamaba, que entonces le dieron una cierta carta de naturaleza dentro de la misma Iglesia, aunque ya se utilizaba con anterioridad, que se llama el modernismo. La manera de presentar este asunto, pues parece que naturalmente tendría que ser presentando las circunstancias en las cuales se dio esta condenación, contra quienes iban directamente dirigido, en la medida en que iba directamente dirigido contra alguien, cosa discutible. Y entonces cabría empezar por hablar de Loisy, de Leroy, de Tyrrell, y luego remontarse al pensamiento de Blondel, de Bergson, y más remotamente pues a los modernistas dentro de las corrientes protestantes como Schleiermacher y Strauss, y sobre todo en última instancia a Kant. Entonces podríamos empezar con una cosa más o menos pedante, una presentación más o menos pedante e histórica de este asunto, pero yo creo que eso sería en cierto modo hacer el juego a lo que las corrientes modernistas que sobreviven poderosísimamente dentro de la Iglesia actual pues desean. Es decir, para los historiadores modernistas, pongamos por ejemplo Daniel Robs, aquella fue una condena que se refería a unos autores muy concretos que habían cometido unas cuantas imprudencias y unas expresiones extremadas que bien merecían esta reconvención por parte de la autoridad eclesiástica. Pero sería poco caritativo y sería injusto tratar de extenderlo más allá de los que sucedió en un momento, sobre todo en Francia, también en Inglaterra y en Italia, en España no, a finales del siglo XIX y principios del XX, final del pontificado de León XIII y comienzos del pontificado de San Pío X. Quisieran verlo limitado a eso, y declaran explícitamente que esta encíclica pues tenía una finalidad muy concreta que no cabe extrapolar a momentos posteriores y a otras corrientes posteriores. Lo mismo dice un teólogo cuyo nombre no citaré porque hay que ser muy prudente, y entonces que dice a ese respecto, precisamente, no ya como historiador sino como teólogo: hay decisiones del magisterio que son sobre todo una expresión de prudencia pastoral y una especie de disposición provisional. Se puede pensar al respecto en las declaraciones de los papas del siglo pasado sobre libertad religiosa, así como en las decisiones antimodernistas de comienzos de este siglo. Se refiere al siglo XX. En los aspectos de sus contenidos, estas declaraciones y decisiones fueron superadas después de haber cumplido su deber pastoral en un determinado momento histórico. Es decir, la idea que tratan de presentarnos es que esta encíclica pues tenía una finalidad muy concreta, muy determinada, y cuya utilidad y cuyo objeto pues ha pasado a la historia y no tiene más que un interés pues eso, histórico.
No es esa la postura que nos interesa. No es esa la postura tampoco católica, porque esta encíclica constituye una parte del magisterio ordinario en cuanto que se halla en perfecta consonancia con lo que la Iglesia ha mantenido a lo largo de 20 siglos, desde sus comienzos, y tiene un alcance, digamos, por tanto, eterno e intemporal, aunque se ha dado en un momento, pero a partir de ese momento, pues las cosas que han sido por ellas condenadas, quedan condenadas indefinidamente. A ese respecto, hay que señalar que las condenas en la Iglesia son de manera definitiva, y lo que hace esta encíclica es presentar una actitud de pensamiento que es definitivamente condenada y para siempre dentro de la Iglesia. Para recordar un poco ese carácter intemporal de las condenas, me gusta citar las palabras de San Simplicio, que ya en el siglo V decía: lo que por las manos apostólicas, con asentimiento de la Iglesia universal, mereció ser cortado al filo de la hoz evangélica, no puede cobrar vigor para renacer, ni puede volver a ser sarmiento feraz de la viña del Señor, lo que consta haber sido destinado al fuego eterno. Es decir, las condenaciones son condenaciones para siempre y no pueden volver a tratarse de esos asuntos, ni hacen referencia exclusivamente a unas personas que vivieron en un momento concreto, sino a unas doctrinas, manténganse en cualquier momento en que se mantengan. La Pascendi es una encíclica que tiene unos caracteres un tanto peculiares, conscientemente peculiares. Lo que hace es presentar un sistema desde sus comienzos, desde sus bases, desde sus fundamentos filosóficos. Un sistema no católico de pensamiento. No es una condena de un autor determinado. No cita a ningún autor en concreto. Ese hecho de que no cite a nadie en concreto, pues algunos lo han interpretado como un acto de caridad por parte de las jerarquías eclesiásticas que promulgaron, de San Pío X, que promulgó esta encíclica, hacia unas personas que eran bien intencionadas en principio, muy preocupadas por la situación de la Iglesia y del hombre moderno y del cristiano y del católico dentro del panorama del pensamiento moderno. Pero no es eso solo, a mi juicio. Si mal no entiendo, lo que pretende la encíclica con ello es superar la dificultad de señalar y delimitar esta secta, esta manera de pensar, por medio de unas fórmulas que se condenan. Ya he dicho que la Pascendi fue precedida por el decreto lamentabili, en el cual se condena una serie, 60 y tantas me parece que son, proposiciones, las cuales no se pueden en esa formulación mantener a partir de ese momento. Sin embargo, San Pío X era muy consciente de las dificultades que tiene especialmente esta corriente modernista para ser capturada por medio de unas fórmulas concretas. El modernismo, como luego veremos, tiene la característica de ser por principio multiforme y por tanto de considerarse a sí mismo siempre fuera de las condenaciones. Se mantienen unas condenaciones, se decreta que tales frases no se pueden decir, pero bueno, luego hay muchas maneras de no considerarse sometido, de considerar que no se ha caído bajo las penas o bajo la condenación de que se trata. Entonces, por eso, la estructura de este documento lo que trata es de que nos metamos en la manera de pensar, en la actitud de pensamiento, en la cosmovisión de lo que se llama el modernismo, para, una vez interiorizado, una vez entendido eso, poder juzgar acerca de otras muchas posibles fórmulas dentro de la tendencia evolutiva y cambiante que de suyo le corresponde al modernismo, caracteriza al modernismo.
Lo que pretende es, en cierto modo, proporcionar al católico, creo yo, una coraza intelectual contra un enemigo que no se declara como tal, contra un enemigo que no tiene ni bandera ni uniforme. Entonces lo que yo voy a hacer, temo que sea una cosa en ocasiones un poco difícil, pero si se sigue nos hará comprender gran cantidad de fenómenos que se dan dentro de la Iglesia, dentro del entorno católico. Lo que voy a tratar es de sintetizar esta forma de pensar, para luego mostrar cómo, de suyo, pues esa forma de pensar se tiene que manifestar de muchas maneras, y tenemos nosotros en cada uno de los casos que saber aplicar ese criterio que hemos interiorizado a lo que en cada uno de los momentos nos presenten, porque no utilizan las mismas fórmulas, no forman una secta, no pretenden separarse de la Iglesia, no pretenden ser un grupo aparte en absoluto, no pretenden enfrentarse nunca, siempre tienen una respuesta y una manera de contestar voluntariamente ambigua. Vamos a ver de dónde sale, cuál es el núcleo de este pensamiento. Este núcleo surge de algo que se podría llamar el idealismo. El idealismo, en uno de sus sentidos, no se asusten ustedes, esta terminología filosófica hay que meterse un poquito en ella, pero una vez que la veamos, veremos que no es una cosa tan difícil. El idealismo, en su sentido más originario, no es una doctrina que niegue la existencia de las cosas fuera del sujeto. Tenemos que empezar a pensar ahora en el sujeto desde nosotros, el sujeto que somos nosotros mismos y el mundo de fuera, el mundo de dentro y el mundo de fuera. Pues bien, el mundo de dentro, si nosotros lo consideramos, es el mundo de nuestras percepciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos. Ese es el mundo, ese es un mundo que se diferencia, que habría que diferenciarlo del mundo de fuera. Nosotros naturalmente pensamos que hay un mundo fuera. Nosotros pensamos, yo ahora puedo considerarles ustedes, si me metiera en esta concepción idealista, pues pensar que ustedes, los que están aquí, no son más que un conjunto de sensaciones que yo tengo y que, de acuerdo con una larga experiencia mía, pues les llamo personas, etcétera, pero son unas sensaciones, ruidos, colores, etcétera, que se presentan ante mí, que soy el sujeto que yo soy. El mundo entero, según esa concepción, pues según el idealismo radical, pues no sería más que mi representación. Ha habido esos idealismos absolutos, pero luego hay otro idealismo que es en el fondo más radical y primero, que consiste sencillamente en negar que nosotros de buenas a primeras tengamos una percepción de la realidad. Inmediatamente, ¿qué es lo que se nos ofrece? Lo que inmediatamente se nos ofrece son nuestras propias representaciones, nuestros propios deseos, nuestras propias afecciones, que respondan a algo del mundo de fuera de mí. Es en principio desconocido. Ese idealismo de base que se refiere solo al principio, al comienzo, a lo inmediato, inmediatamente no tenemos conocimiento de eso. Eso surgió a partir de Descartes, siglo XVII. Luego él buscó una salida a través de unos razonamientos para demostrar, según él, que existe un mundo de fuera, pero inmediatamente no tenemos conciencia inmediata de la existencia de algo fuera de mí, fuera del sujeto. Bien, pues esa manera de pensar constituye la base, el problema fundamental, el punto de partida de toda la filosofía moderna, no católica, pero toda la filosofía moderna, y acaba por culminar en el pensamiento de Kant. Para Kant el hombre está encerrado dentro de sí mismo y supone la existencia de una cosa en sí incognoscible, y lo único que se nos presenta con claridad son las sensaciones que nosotros captamos como fenómenos. Fenómeno quiere decir lo que se nos aparece, las cosas que se nos presentan, que se presenta ante el sujeto. Pues bien, para Kant, la ciencia, ¿qué es en ese caso? Si no hay cosas, nosotros naturalmente creemos que cuando establecemos unas conexiones entre unos hechos y otros, son cosas que suceden a
a otras cosas que están fuera. Cuando algo se quema un árbol, pues lo que se está quemando es esa cosa que está fuera de nosotros y que es el árbol. Eso todo queda reducido a sensaciones. Lo que en realidad se produce es una sensación de color, una sensación de calor, que al aproximarse a otra cosa produce también otras sensaciones, y esa sensación en unos objetos se mantiene de manera permanente, en otros no, cosa que la ciencia puede medir de acuerdo con procedimientos matemáticos, y entonces la ciencia no es más que la conexión, el establecimiento de unas conexiones necesarias entre fenómenos, pero no nos dice nada en absoluto de las cosas. Nos habla solo de cómo se producen, cómo se suceden en el mundo fenoménico, en el mundo de lo que yo veo y yo toco, etcétera, cómo se suceden unas cosas respecto de otras de manera constante. Pero no va más allá en absoluto. La ciencia del mundo físico no es más que eso, conexiones entre fenómenos que capta un sujeto para el cual está vedado el mundo más allá de los fenómenos. Pues bien, desde esta perspectiva, que es la perspectiva idealista, es completamente contraria al sentido común y a lo que cualquier hombre naturalmente tiende a admitir, y a aquello para lo que naturalmente están nuestras facultades. Pero es una manera de pensar en la que una vez metido, una vez pensado eso, una vez que consigue uno captar esa posibilidad de manera radical, pues entonces nos encontraremos que de ahí se sigue, poco a poco, se pueden deducir todos los errores del modernismo. En primer lugar, lo primero que encontramos con eso es que acerca de Dios, acerca del alma, pues no hay conocimiento científico. La ciencia lo que hace es ofrecernos conexiones permanentes, necesarias, universales entre fenómenos, entre acontecimientos sensibles. Pero de Dios y del alma, por ejemplo, pues no hay ninguna sensación, no hay ninguna captación sensible, no hay nada que proceda del caos de sensaciones que las formas de nuestra manera de captar esas sensaciones pueda trabajar sobre ellos. Por tanto, de Dios y del alma no hay ciencia. Eso es lo que se llama el agnosticismo. No hay conocimiento intelectual de las cosas de Dios, no hay conocimiento intelectual de aquellas cosas de las que trata la religión. Tampoco la historia. La historia es muy importante en todo este asunto. La historia que nos ofrece puede presentarnos la revelación, el estudio de los datos que están escritos, pueden de alguna manera presentarnos a Dios o a las cosas de la religión. No, son cosas escritas, son cosas sensibles que nos remiten a algunas personas que han escrito eso y las conexiones que tenían con otras personas, etcétera, pero no aparece Dios, si se trata críticamente todo ello, bajo ningún aspecto. Entonces, Dios, la religión, ¿qué es? Pues muchos de los autores que sucedieron a Kant por este camino, pues lo que decidieron fue eliminar la religión, entender que la religión es algo ante lo cual hay que adoptar una postura de radical desconfianza. Marx, Freud, Nietzsche, etcétera, cada uno a su manera, cada uno desde puntos de vista, entienden que la religión no es más que algo de suyo depravado, es decir, algo que de suyo hay que eliminar del interior de la conciencia. Hay que promover los procedimientos para eliminar todos esos prejuicios procedentes de intereses diversos en unos casos y de engaños que matan la vitalidad, etcétera, etcétera. En contra de estas posturas ateas, pues hubo una serie de cristianos, de católicos y de cristianos que entendieron que la creencia religiosa debería poder mantenerse desde los presupuestos de esta filosofía idealista moderna. Entonces hay que dar una explicación del fenómeno religioso. El fenómeno religioso no es algo decididamente engañoso, sino que tiene una explicación, tiene un fundamento, y tiene un fundamento también en el interior del sujeto. Ese fundamento
no se da a través, no es intelectual, ya hemos dicho, es decir, no se da a través de nuestra apertura por medio de los supuesta apertura de los sentidos a otra cosa, no se presenta como fenómeno. Sin embargo, la vida interior tiene muchos aspectos, y uno de sus aspectos es el del sentimiento. El sentimiento es una noción que, una especie de, algo que tenemos en la presencia interior de nuestra conciencia, y que no se nos ofrece como algo que responda al mundo exterior, sino que es algo que procede del sujeto, que parece proceder del sujeto, y que se le dio carta de naturaleza dentro de la filosofía a partir pues del siglo XVIII o por ahí, aunque y anteriormente no había sido aceptado como algo, como una capacidad especial del hombre para recibir un nuevo tipo de contenidos dentro de su conciencia. Y en ese sentimiento es donde creen encontrar los modernistas el origen de toda la religión. La religión surge de la captación, de la necesidad de lo infinito. Surge de la percepción de la indigencia ante lo trascendente o lo incognoscible. Ese es el principio de inmanencia religiosa. Dios se nos revela interiormente, pero no por vía de conocimiento, sino como un sentimiento que es fuente de toda la religión. Ese hecho en nuestro interior, pues además de las cosas que conocemos, de las cosas de los deseos, de los conocimientos, de las sensaciones, están los sentimientos, y entre esos sentimientos está, según ellos dicen, el sentimiento de nuestra finitud y la necesidad de lo infinito y de lo incognoscible. Pues bien, ese sentimiento está, según ellos, directamente unido a Dios, es algo que está despertado en el sujeto por Dios mismo. Pues bien, una vez puestas estas premisas, no hay más que ir sacando una a una, poco a poco, cuáles son las consecuencias. Es un proceso que se sigue por una especie de sucesión lógica y necesaria. El hombre está encerrado dentro de sí mismo, tiene unos conocimientos, tiene un saber intelectual, y luego tiene el sentimiento de la necesidad de lo infinito y de lo incognoscible. Pues bien, eso, una vez que estamos siempre considerando que estamos encerrados dentro de nosotros mismos en última instancia, siempre, pues hay que considerar que nuestra conciencia tiene una serie de caracteres. ¿Cuáles son esos caracteres? Pues en primer lugar, que esa conciencia se da en todos los hombres. Podrá uno preguntar, ¿pero hay otros hombres? Si estoy encerrado en mi conciencia, ¿cómo puede haber otros hombres? Lo correcto sería hablar de solipsismo. No, de solipsismo, es decir, estoy solito, no hay nadie más, no me acompaña nadie, todos son representaciones, no tengo seguridad de que haya nadie. Bueno, el otro es también producto de una necesidad, siento la necesidad del otro, y entonces admito la existencia de otros y reconozco a través de los fenómenos, plasmo en una serie de fenómenos que hay otras personas. Entonces yo aquí si estoy produciendo, actuando, y es porque entiendo que hay otros que me están oyendo. Entonces hay otros, es decir, y esos otros les atribuyo también que tienen su conciencia. Tiene una conciencia similar a la mía. Entonces, la conciencia es algo que se me presenta como algo común a esas cosas que llamo los otros, los demás, los semejantes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la conciencia en todos sus aspectos se caracteriza por ser algo viviente y cambiante. Es decir, la vida de la conciencia es algo que está en permanente transición. Nunca estamos en contacto con lo universal y lo necesario, más que en las leyes que nosotros creemos hallar sobre las cosas de las conexiones entre fenómenos. Pero en realidad la vida, toda nuestra vida, y eso mismo los fenómenos, se nos aparecen como en constante transición. Cada vez que abrimos los ojos vemos las cosas de maneras diferentes, etc. Es decir, eso en la vida fenoménica y en la vida de los sentimientos, pues también. Y finalmente, la tercera característica de la vida de la conciencia es que es una vida que tiene una unidad. Todos sus elementos tienen que estar conectados, son de un solo sujeto. Entonces, mis sentimientos
mis sensaciones, los fenómenos que se me presentan, el sentirme miembro de una comunidad de otros seres similares a mí, la ciencia, la historia, todas esas cosas están en un solo sujeto, que soy yo, y tienen que estar interconectadas entre sí. Entonces, con el análisis de estos caracteres de la conciencia, en cuanto que Dios es algo que se presenta ante mi conciencia, Él mismo y directamente está en directo contacto con la conciencia, de la consideración de esos caracteres van deduciéndose uno a uno todas las doctrinas que iremos viendo, que son las que condena la Pascendi, fuera evidentemente ese principio ya de inmanencia religiosa. En primer lugar, la universalidad de la conciencia. Todos tenemos conciencia y dentro de la conciencia todos tenemos sentimientos, y todos tenemos sentimientos, y dentro de esos sentimientos pues está el sentimiento de la necesidad de lo infinito, la captación de nuestra indigencia y de nuestra finitud frente a algo infinito. Entonces resulta que por naturaleza todo hombre, eso se da en todos los hombres, todo hombre tiene por su propia naturaleza la vida sobrenatural dentro de sí mismo. Es decir, como el sentimiento es algo que se da en todo hombre, y el sentimiento religioso es algo que nos une directamente a Dios, la gracia es algo, lo sobrenatural está dentro de la vida natural del hombre. No es algo que se tenga por una gracia que Dios da a los bautizados solamente, sino que es algo común a toda la humanidad, a todos los hombres, a cada uno de los individuos. Lo sobrenatural forma parte de la vida natural del hombre, porque el hombre tiene naturalmente ese sentimiento de la necesidad de lo infinito. Esa es una primera conclusión. Otra segunda conclusión es que toda religión es verdadera. Es el sentimiento religioso el que hace creyente al hombre. Ahora bien, como ese sentimiento pone directamente en contacto al hombre con Dios, toda religión es igualmente verdadera. Es decir, solo difieren unas de otras según hayan ido formulando de manera intelectual, hayan intentado formular esa fe. Pero esa fe está en todos los hombres, porque todos los hombres tienen el sentimiento religioso que les pone en contacto directo con Dios. Entonces, las diversas religiones serán quizá más o menos imperfectas en la manera de pensar el sentimiento religioso, pero todas ellas tienen, de alguna manera, algo de verdad. Toda religión es verdadera. Quizá todo lo más en la religión católica, pues se admitirá que hay una mayor vivacidad de ese sentimiento, una mejor presentación de ese sentimiento, una cierta superioridad sobre las otras, pero todas ellas de alguna manera pues participan de ese sentimiento religioso, comparten la verdad, y todos los hombres están unidos por naturaleza a la gracia divina. En segundo lugar, he dicho, la conciencia es vital, es decir, la conciencia está en permanente transformación, en permanente cambio. Nada es igual a sí mismo dentro de la conciencia de un momento a otro. Pues bien, la conciencia cambia, por tanto, según van cambiando las circunstancias. El sentimiento, por tanto, hay una evolución. La religión es algo como el resto de las cosas del hombre, en permanente evolución. El sentimiento religioso era rudo y deforme al principio de la historia, pero luego se ha ido pulimentando con el decurso de los años y se ha ido manifestando de maneras diversas en diversas religiones. La religión católica también ha tenido manifestaciones sucesivas diversas que han pasado de la judaica a la paulina, a la helénica, a la posterior medieval, etcétera, etcétera. Es decir, el sentimiento religioso se va manifestando según van cambiando las circunstancias de manera diferente a lo largo del tiempo, como el resto de todas las demás cosas que se dan dentro de nuestra vida interior, porque la religión no es más que la manifestación de esa vida interior, de un aspecto de esa vida interior que es el sentimiento. Ahora bien,
el sentimiento, todo esto se refiere al sentimiento y a las transformaciones que tiene el sentimiento y a los caracteres de la conciencia. Pero luego, la conciencia hemos dicho que también es una, es decir, todos los elementos de ella están unos en conexiones con otros. Y entonces, de las diversas conexiones surgen también se deducen también una serie de doctrinas, como son las siguientes. En primer lugar, en cuanto a la conciencia, es una conciencia que no es la mía sola, sino que yo he atribuido a los demás también esa conciencia y ese sentimiento religioso. Y en cuanto coincido con otros hombres en el mismo sentimiento religioso y reconozco a Cristo como el que formó, hombre de gran inmanencia, a partir del cual se formó toda una corriente de sentimiento religioso, que es lo que llamamos el catolicismo, pues entonces tiendo a formar con ellos una comunidad. Esa comunidad es lo que se llama la Iglesia. No sin cierta sorna, a veces tiene expresiones de este tipo, la Pascendi, les dice, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es el parto de la conciencia colectiva para estos, es decir, es lo que ha parido la conciencia colectiva. Los hombres necesitan comunicar, practicar, extender su fe, es decir, el sentimiento religioso, y forman una colectividad, por medio de la cual, pues, siguiendo a Cristo, forman la Iglesia católica. Y entonces todo lo que se da dentro de la Iglesia católica no es en realidad más que la plasmación colectiva del sentimiento religioso. Y así todos los asuntos, todo lo que se refiere a la religión católica se ve tergiversado desde ese punto de vista. ¿Qué son los dogmas? Los dogmas no presentan verdades acerca de realidades externas, que no presentan verdades que nosotros debemos creer. La verdad no es más que la verdad religiosa no es más que el sentimiento religioso en evolución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar nuestro sentimiento religioso. A eso es a lo que llaman pensar la propia fe. Entonces el católico lo que hace es pensar su fe y plasmar eso de acuerdo con la jerarquía y de acuerdo con la comunidad en unas fórmulas. Las fórmulas que expresan en un momento dado ese sentimiento religioso conforme a la comunidad es lo que se llaman los dogmas. Esos dogmas la autoridad los sanciona y los convierte en algo que en un momento dado es obligatorio creer. Ahora bien, esos dogmas, como todo, en cuanto son procedentes del sentimiento religioso, que es algo evolutivo, los dogmas son de suyo mutables, porque no son más que expresión del sentimiento religioso de la comunidad, sancionado por la autoridad eclesiástica. Entonces los dogmas son algo que de suyo tiene que ir cambiando según las circunstancias históricas, según las dificultades con las cuales se encuentre la comunidad religiosa. Es pues propio de los dogmas que tengan que cambiar para que adquieran valor vital. Los dogmas lo que tratan es de fomentar, por medio de unas fórmulas en las cuales los expresamos, fomentar dentro de la comunidad, dentro de los individuos de la comunidad, el sentimiento religioso. Como esos dogmas, pues esas expresiones, esas formulaciones se van haciendo olvidadas, las palabras cambian, las circunstancias cambian, las ciencias cambian, el comportamiento social cambia, también esas fórmulas se vuelven anquilosadas y hay que irlas cambiando y adaptando sucesivamente. Los dogmas son algo evolutivo. ¿Cuál es el mecanismo de la evolución de los dogmas? Pues bien, la jerarquía eclesiástica, ¿cuál es el papel que tiene? La jerarquía eclesiástica tiene como finalidad aunar a la comunidad. Y por consiguiente, pues presenta unos ritos, unas doctrinas comunes que pretenden reavivar de acuerdo con la tradición, con una tradición entendida en una tradición viva y cambiante, tiene que aunar a la comunidad en el sentimiento religioso. Pero como ese es el papel de la jerarquía. Pero por otro lado, los fieles y los teólogos, más en contacto con el sentimiento y las circunstancias concretas de la vida cambiante en el mundo, pues la tendencia que tienen es a percibir cómo esas fórmulas que la jerarquía se empeña en mantener se van haciendo obsoletas. Y entonces
es el papel de los teólogos el ir empujando a la jerarquía en contra, a pesar de sus condenaciones, a pesar de la renuencia que tiene la jerarquía a aceptar novedades, pues ir introduciendo las novedades, nuevas formulaciones, etcétera. Es decir, hay una confrontación necesariamente permanente entre los teólogos y los laicos y la jerarquía. Unos son la fuente del movimiento, otros son la fuente de la permanencia. En cuanto a la sociedad civil, por otro lado, el sentimiento religioso forma esta comunidad, que es la de la Iglesia Católica, pero por otro lado, eso tiene que estar en contacto con otra sociedad en la cual pertenece el hombre, que es la sociedad civil. El hombre también vive en una sociedad civil. Y en este caso, pues la sociedad civil tiene unos fines diversos que los fines que tiene la sociedad eclesiástica. Uno tiene lo temporal, es decir, el mundo de los fenómenos. La sociedad civil actúa sobre el mundo de los fenómenos. La sociedad religiosa a lo que apunta es a los sentimientos, a la viveza de los sentimientos. Entonces tiene indudable prevalencia la sociedad civil sobre la sociedad religiosa. La sociedad religiosa, que es la Iglesia, no tiene en absoluto la capacidad de decir a la sociedad civil lo que tiene que hacer. Es un abuso de autoridad de la Iglesia que ésta pretenda señalar o dar directrices sobre el camino que debe seguir la política. La religión, al contrario, debe someterse a las exigencias del régimen político. Debe promover las circunstancias, las tendencias, las concepciones comunes en el entorno social que se dan, y así, por ejemplo, pues en una época donde hay una tendencia marcadísima a la libertad, pues lo natural es que la Iglesia promueva un régimen más bien democrático y sea favorable al régimen democrático. Eso lo estamos viendo hoy de manera clarísima en lo que dice la Conferencia Episcopal. Es decir, tiene que ser favorable a las corrientes que hay dentro de cada una de las sociedades, y no solo en la organización de esas sociedades, sino en la organización interna de la misma Iglesia. La Iglesia, en una época como la actual, donde hay esa conciencia de la libertad, no puede seguir siendo monárquica, tiene que tender a la democratización. Y lo mismo sucede en la relación de ese sentimiento. Dentro de la unidad de la conciencia, pues el sentimiento también se relaciona con los conocimientos científicos que unen unos fenómenos con otros. ¿Cuál tiene que ser la relación? Pues también de sometimiento. Los conocimientos científicos presentan unas conexiones necesarias en el mundo de los fenómenos, y entonces la Iglesia, el sentimiento religioso debe adaptarse a eso. Hay evolución, hay un progreso, está muy unido a la idea de un progreso permanente también en la ciencia, y la Iglesia, y por tanto en la manifestación del sentimiento religioso en la Iglesia tiene que irse adaptando también a las circunstancias, a la ciencia en cada uno de los momentos. Cuando hay contradicciones es la Iglesia quien se debe adaptar a lo que dice la ciencia. Así, por ejemplo, para la historia, Cristo no es más que un hombre poco común, desde luego, pero un hombre al fin y al cabo. En la historia, es decir, en el estudio de los textos, de los escritos, etc., no aparece la divinidad. Aparece que dicen la divinidad, que hablan de la divinidad de Cristo, pero esos son los sentimientos de quienes escribieron eso acerca de Cristo. Generalmente dicen que lo escribieron mucho después, y que esa manera de escribirlo, esa manera de describir a Cristo, pues es algo sobreañadido, unas fábulas sobreañadidas por parte de la comunidad religiosa para fomentar el sentimiento religioso en la Iglesia. Pero no responde a nada real, ni tenía la pretensión de ser una explicación de nada real. Cristo, desde el punto de vista de la ciencia, no es Dios, y entonces, ¿qué hay que admitir? Pues que hay que someterse a eso. Es decir, Cristo no es Dios. Cristo lo que es un ser, es un hombre de una extraordinaria inmanencia religiosa, un poderosísimo sentimiento religioso, que fue él mismo poco a poco a lo largo del tiempo creyéndose Dios, convirtiéndose en Dios hasta el final del tiempo, de sus días. Y luego eso fue recogido, fabulado, etcétera,
hay unos acontecimientos un tanto raros, un tanto excepcionales, de los cuales hay constancia más o menos histórica, pero que en modo alguno presentan los milagros, en modo alguno presentan hechos extraordinarios, no justifican ni son determinación de la existencia de esos hechos extraordinarios en cuanto no podemos comprobarlos los demás. Entonces es algo que más bien sobre lo cual los cristianos pues añaden una serie de cosas y entienden, los convierten en milagrosos, y al que ha hecho esos milagros lo convierten en Dios. Pero ni siquiera Cristo mismo se creía en a sí mismo Dios al principio. Bien, queda dentro de todo esto el asunto más importante, el asunto más radical, y que lo plantea tal cual la encíclica al final. Los que creen así, creen a la postre, y digo la formulación, la pregunta que se hace la misma Pascendi. Esta gente cree o no en que fuera de él hay un Dios en cuyas manos caerá un día. Es decir, hay fuera de mi conciencia un Dios, una cosa diferente de mí, otra cosa que no soy yo mismo, ante el cual yo tendré que se me presentará, ante el cual yo tendré que presentarme, y ante el cual veré yo a cara como una cosa diferente de mí. Pues bien, la respuesta es que solo caben dos interpretaciones, y el modernismo trata de mantenerse en una ambigüedad que ahora veremos que caracteriza siempre al modernismo. Ambas posibilidades son destructivas de la religión en su totalidad. Una es el ateísmo y otra es el panteísmo. El único contacto con Dios del hombre se da a través del sentimiento religioso. No tenemos conocimiento científico ni a través tampoco de la revelación de Dios. Todo eso carece de fundamento según la crítica exegética y según la ciencia positiva. El único contacto con Dios es a través del sentimiento. Ahora, si nosotros estamos encerrados dentro de nosotros mismos y lo único que tenemos es un sentimiento de Dios, ¿ese Dios es algo más allá del sentimiento? ¿O no es algo más allá del sentimiento? Si es algo que no es más allá del sentimiento, entonces estamos en el ateísmo. Lo único en que creen estos es en el sentimiento religioso, no en Dios. No hay Dios, solo hay sentimiento religioso de algo que no tenemos constancia de que exista en absoluto de Dios. Solo hay sentimiento religioso. Y si creemos que es que estamos en contacto directo con Dios, inmediato con Dios, que Dios es el que produce en nosotros ese sentimiento religioso, entonces es que el hombre está en contacto, es Dios, es el mismo, es una parte de Dios, es una manifestación de Dios. Y entonces en lo que estamos es en el panteísmo. No hay diferencia entre Dios y el hombre. El hombre queda deificado. Solo hay esas dos posibilidades, las dos evidentemente inaceptables para las doctrinas católicas. Bien, todo esto, repito, son doctrinas condenadas. No el principio, es decir, eso del idealismo, pues quizá nunca ha dado grandes frutos dentro del catolicismo. Ha habido filosofías idealistas dentro del entorno del pensamiento moderno, idealistas, que no se puede decir que sean heterodoxas, pero generalmente son unas doctrinas que no han ido muy allá porque tienen una incoherencia de fondo. La Iglesia siempre ha mantenido y ha defendido el realismo. Nosotros vemos las cosas, estamos ante las cosas, yo soy una cosa junto a otras cosas. De ellas se me manifiestan de diversas maneras, mantengo relaciones con ellas, pero estoy abierto al ser, al ser de las otras cosas y no solo a mí mismo. Pero bueno, el idealismo no se puede decir que esté en sí mismo condenado. Pero todas las otras cosas que he dicho, la encíclica los presenta como condenadas y cita en cada uno de los casos al Concilio de Trento, al Vaticano II, a la Quanta Cura, al Sílabus, etcétera, para mostrar que cada una de esas cosas está condenada por la Iglesia. No es una condenación nueva, es una condenación que viene de muy lejos, cada una de esas cosas, aunque esto es una especie de compendio de todas ellas. Entonces yo quiero recalcar que todo esto que he dicho está condenado, está condenado por la Iglesia. No lo puede mantener un católico, sea parcial, sea totalmente.
Lo digo porque en una ocasión que di una conferencia un poco parecida a esta, en otro foro muy diferente a este, pues cuando empecé a hablar de esto, el presidente de quien había formado eso, de esa asociación, que era Fuerza Nueva de Canarias, hace muchos años, pues el presidente, que era una persona mayor formada en el pensamiento católico, cuando se dio cuenta de lo que estaba contando sobre el modernismo, diciendo que eso, la Pastendi presenta lo que está condenado, lo presenta como condenado. Cuando me puse a exponer toda esa sucesión de consecuencias o tal, una cosa parecida a esta, me miró furibundo, se levantó y se fue. Está en primera fila, como presidente que era, se levantó y se fue. Luego explicó que es que yo he estado de... ¿Cómo puede distraer a este a hablar aquí? Que está diciendo, no le explicó, no, si es que esas son las doctrinas condenadas. Pero quizá no había estado demasiado claro, o él estaba desatento, y entonces pues él entendió que yo estaba diciendo eso y que no estaba señalando lo que está condenado. Todo esto está condenado. No se puede ser católico y mantener ninguna de estas doctrinas por separado. Desgraciadamente hoy, si yo contara, si se diera ese equívoco, a la mayor parte a muchas de las personas, si no se dieran cuenta que estoy presentando las doctrinas como condenadas, pues en la mayoría de los casos creerían que están oyendo el sermón de algún cura. Es decir, que creen que están... se creerían en la iglesia. Es decir, la mayor parte de esas cosas, de seguro que a nosotros mismos nos han sonado. Nos han sonado como algo presente, como algo defendible, como algo de lo que se puede perfectamente mantener. Bien, por eso he insistido en la utilidad de meterse en esto, de que lean ustedes la Pastendi, porque hay una penetración profundísima de estas doctrinas condenadas por Pío X y luego condenadas también por Pío XII en la Humani Generis, condenadas previamente por una serie de concilios, etcétera, cada una de ellas. Todo ello es condenado antes de 1950. En 1950 creo que es la Humani Generis donde vuelve sobre el neomodernismo. Pero lo que pasa al modernismo es que tiene una cierta genialidad satánica. En este conjunto de doctrinas hay una cierta genialidad satánica. Porque no es una doctrina que pretenda mantener en contra de lo que mantiene la jerarquía una cosa, y si no lo admite, pues yo me separo y me voy, como han hecho tantos herejes, pues se han ido. Yo no creo en eso, yo no lo admito, tal, me voy. No, el modernismo de suyo, pues es como una de esas bacterias hospitalarias que parecen alimentarse de los mismos antibióticos con que se les combate. Es decir, es algo hecho para estar dentro de la Iglesia y destruir a la Iglesia desde dentro. No quiere separarse, no tiene la misma pretensión de enfrentarse, no se enfrenta, sino que pretende revitalizar a la Iglesia desde dentro. ¿Y eso por qué? Pues está en las mismas doctrinas que hemos visto. En primer lugar, por su evolucionismo. No hay manera de delimitar, como ya he señalado al principio, con formulaciones lo que dice el modernismo. Porque el modernismo decía esas cosas, es decir, la Pastendi, sin lugar a dudas, pues cogió cosas de los más representativos de los modernistas en aquel momento, como Loisy o Tyrrell. Y esas eran las formulaciones, pero esas formulaciones van variando. Y va variando también la filosofía sobre la cual se basan y las concepciones políticas sobre las cuales se basan. Entonces el modernismo, al ser de suyo evolucionista, pues ha ido adoptando posteriormente otras maneras de neomodernismo. Cada cierto periodo hay un neomodernismo de nuevo cuño. Se han ido adaptando a las doctrinas, pues existencialistas, personalistas, a la teoría de la evolución, al marxismo, etcétera, según ha sido necesario, a la axiología, la teoría de los valores, todo, a la fenomenología, todo ello ha sido recibido, interpretado, y el sentimiento religioso se ha acomodado eso, se ha acomodado ese lenguaje, se ha acomodado esa manera de presentar las cosas, ha fabricado una nueva concepción, unos nuevos dogmas que luego pues se van olvidando y se van cambiando. Eso no hay manera de condenarlo como no fuera
teniendo los medios que tenían en la Edad Media la Iglesia Católica, que eran mucho más expeditivos y producían unos efectos pues mucho más definitivos. Pero estos se consideran, siempre tienen lo que decía al principio y que señalaba Daniel Rops. No, esta condena era de esos, pero no de nosotros. Y luego vienen otros, y tampoco de nosotros si viene una condena, y cada uno de ellos se considera a sí mismo que no ha sido afectado por la condena, porque tendrían que reproducir cada uno de los libros. Entonces, la capacidad, por el mero hecho de ser evolucionista y de presentar las cosas con un lenguaje adaptado en cada uno de los momentos, la posibilidad de ir condenando cada una de esas cosas de manera definitiva es dificilísima. Por otro lado, el papel que confieren a los teólogos en relación a la jerarquía. El teólogo, para nosotros, normalmente, si recibiéramos una condena eclesiástica, pues como católicos eso nos quitaría el sueño. Las penas canónicas extraordinarias directamente dirigidas a nosotros o nuestras doctrinas, pues nos harían perder el sueño. Pero para el modernista, no, porque ese es el papel del teólogo. Es decir, el teólogo tiene el papel de enfrentarse a la jerarquía y de conseguir mantenerse dentro de la Iglesia para que la Iglesia vaya evolucionando y para que los dogmas vayan evolucionando a pesar de la jerarquía, cuyo papel es la de mantener la cohesión y la de echar para atrás. Uno tira para adelante, el otro para atrás, y de la confluencia sale el movimiento de toda la Iglesia. Entonces ellos nunca se sienten afectados, y además si se sienten afectados pues hacen una confesión. Muchos de ellos pues reconocían en cierto modo y luego volvían sobre ello, y una y otra vez, y así cada uno de ellos en cada una de las épocas, etcétera, etcétera. Y eso ha producido una penetración dentro de la Iglesia cuyos resultados, dado que estamos en España, no quiero analizar. Prefiero que lo analicen ustedes, es decir, que vean de alguna manera, una vez provistos de esta coraza de la que hablaba al principio, que ustedes mismos vean hasta dónde llega esto. Compárenlo ustedes con la realidad, observen la realidad. No hace falta ser un teólogo, no hace falta tener unos conocimientos especiales en orden a denunciar esto. Basta con tener un conocimiento de la doctrina católica y con reconocer, cuando se reconocen estas doctrinas en una formulación o en otra, saber que eso no es católico. Para terminar, solo daré un par de consejos prácticos a ese respecto, con la finalidad de que ustedes puedan reconocer esto cuando se presenta. Desde luego, la manera de reconocerlo más obvia es cuando se dicen estas cosas, pura y simplemente. El modernismo tiene diversos estratos. Los auténticamente modernistas, teólogos eclesiásticos de altísimo rango, etcétera, que son modernistas profundamente. Pero luego los hay que mantienen el modernismo porque las autoridades les han dicho que hay que decir tal cosa. Entonces, pues lo dicen, tal obispo lo es, tal conferencia episcopal dice tal cosa, yo también la digo, etcétera, etcétera. Luego los hay que lo hacen porque es de buen tono, eso lo denuncia la propia Pastendi, es decir, que son profundamente creyentes, creen todas las verdades de la Iglesia Católica, pero creen que es de buen tono, que es un procedimiento pastoral bueno, el utilizar ese lenguaje sentimental. Tratar de hacer sacar desde cada uno de los sujetos la propia religiosidad, la necesidad de la religiosidad. Se da todo ello según unos grados diversos, pero cuando encontramos hay determinadas características que nos pueden permitir dilucidar, caracterizar al que nos está hablando como modernista. Uno de ellos es eso, la manera de las doctrinas mismas. Otro es el lenguaje. El lenguaje es curiosísimo, pues está, si ustedes empiezan a ver que alguien dice que hay que vivir su fe repetidamente, que alguien dice que hay que pensar la propia fe, que alguien dice no tiene en sus prédicas más que a la persona humana,
y a la dignidad de la persona humana como fundamento de todas sus prédicas. Y otras muchas maneras de presentarlo, pues entonces pónganse ustedes en guardia. Ese o está utilizando la terminología o es que está profundamente inficionada de modernismo. Otra característica de así para andar por casa que nos puede mostrar, nos puede poner en alerta ante los modernistas. Pues una de sus características es el que son bifrontes. Cuando encuentren ustedes a un modernista que dice unas cosas que les parecen a ustedes extrañas, que dentro de su formación digan ustedes, hombre, esto me parece a mí que no, pues van ustedes y le preguntan con ingenuidad o con malevolencia para criticarle, ¿cómo ha podido usted decir semejante cosa en el púlpito? Les dirá, pero si yo no he dicho eso. Yo no, está usted confundido, usted no ha entendido. Usted no ha entendido. Yo en realidad lo que quería decir era tal otra cosa. Me sucedió a mí en la universidad una cosa de esas, cuando yo era muy joven y ligeramente lanzado, pues había ahí un sacerdote, era en los años 60 y muchos, todas las transformaciones en la iglesia acababan de suceder, y había un sacerdote allí que luego llegó a catedrático de filosofía, por supuesto, y que por ahí debía andar. Todavía iba con su tirilla, desde luego no iba con sotana, pero iba a unos seminarios de metafísica, y entonces se obstinó una y otra vez en hablar de la dialéctica, evidentemente en un sentido marxista. Entonces el marxismo no tenía una importancia intelectual y académica enorme, y estuvo allí dando la lata una y otra vez con eso. Cuando acabó, pues yo le dije, ¿cómo usted, presentándose como sacerdote y siendo sacerdote, puede venirnos con la dialéctica marxista? Y me contestó, no. La dialéctica es algo que utilizaba ya Aristóteles y que utilizaban ya los escolásticos, es el arte de dialogar. Y luego cuando se enteró de que yo era hijo de mi padre y así, bueno, pues acabó hablándome del rosario y de la Fátima y de cosas, me llevó a mi casa, ¿no? Eso lo presenta la misma encíclica, presenta el carácter de que son bifrontes, es decir, una cosa es hablar como científicos y entonces no citan ni a los concilios ni a nada. Cuando hablan ni hablan de Cristo como Dios ni nada por el estilo. Hablan como científicos, como exegetas, etcétera. Ahí no aparece nada de la religión ni de la creencia. Lo mismo como filósofos. Pero luego se suben al púlpito y se ponen a citar concilios, y se ponen a citar a los santos padres, y se ponen a citar a los santos con gran admiración. No les importa nada, tienen esa doble cara, porque es que la subjetividad humana tiene esos dos aspectos. Una cosa es el científico y otra cosa es el que tiene el sentimiento religioso. Y yo estoy actuando como científico y digo una cosa, como sentimiento religioso pues digo otra. Cuando se encuentren ustedes a una persona que les deja así descolocados porque acaba de decir una herejía con toda evidencia, y le van a ustedes y le dicen, no, yo no decía eso, que va, no ha entendido usted. Ahí tienen ustedes un modernista profundo. Otra de sus características es la oscuridad. Ustedes que tienen sin duda una buena formación católica, cuando oigan ustedes en un púlpito o en una conferencia o en cualquier circunstancia a unos sacerdotes o a unos teólogos de los cuales no entienden ni papa, ahí hay probablemente un modernista. Un ejemplo, ahí, por poner un ejemplo que se une directamente con lo más profundo de esto, ahí ya acabo. Aquí un texto de un teólogo importantísimo e influyentísimo, el más citado de todos en las discusiones del concilio, decía lo siguiente: si Dios mismo es hombre y lo es por toda la eternidad, si por eso toda teología es eternamente antropología, si está vedado al hombre tenerse en poco, pues entonces tendría en poco a Dios. Y si ese Dios sigue siendo un misterio insuprimible, entonces el hombre es por toda la eternidad el misterio expresado de Dios, que participa toda la eternidad del misterio de su fundamento. ¿Lo entienden ustedes? Bueno, no es más que la presentación de ese panteísmo, no es más que la presentación de ese panteísmo, pero cuando yo tenía una alumna que le explicaba lógica, y que era andaluza, y se ponía en primera fila, muy atenta,
y cuando me volvía a la pizarra y me ponía a escribir, pues yo oía que se volvía a su compañero y dice, ¿pero qué hice? ¿Qué dice? No entendía nada, la pobre. Y entonces, pues, pero era muy simpática, y le preguntaba, ¿qué hice? Bueno, pues cuando se queda uno así, teniendo una formación mediana, ahí tienen ustedes probablemente a un progresista, a un modernista. Finalmente, cuando se encuentren ustedes con alguien que les dice, ante cualquier problema de esos, oiga, yo es que creo que tal cosa, y empieza a decirles, no es tan sencillo. Las cosas son mucho más complicadas, pero no puede explicárselo a usted porque es que usted no tiene formación para eso. Hay que ser un teólogo, hay que tener tiene usted que haber estudiado la exégesis, tiene usted que haber estudiado no sé qué. Bueno, la Iglesia siempre supo explicarse muy bien. La Iglesia, hombre, no todo es fácil ni remotamente, pero las cosas más elementales. No, pero cuando sobre cosas de preocupación de la vida cotidiana, cosas morales o cosas teológicas mínimas sobre la salvación, dice, no, mire usted, eso lo que pasa es que no lo puede entender. Ahí tienen ustedes probablemente a un inficionado más o menos de modernista. Tienen la tendencia a presentarse como sabios de una sabiduría, de una recóndita sabiduría, de una gnosis a la cual pues el vulgo no podemos acceder. Bueno, pues eso es todo. Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. www.estadveritas.com.ar, un lugar en la web dedicado fielmente a la verdad de la Santa Iglesia. Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. www.estadveritas.com.ar, un lugar en la web dedicado fielmente a la verdad de la Santa Iglesia. Lo que nos ha reunido aquí, pues es recordar una encíclica que se llamaba La Pascendi y que en septiembre, me parece que el 8 de septiembre, pues hará 100 años que fue publicada. Y se vio precedida hacia julio por un decreto llamado Lamentabili, donde se condenaban unas decenas de proposiciones de una corriente de pensamiento que se llamaba, que entonces le dieron una cierta carta de naturaleza dentro de la misma Iglesia, aunque ya se utilizaba con anterioridad, que se llama el modernismo. La manera de presentar este asunto, pues parece que naturalmente tendría que ser, pues presentando las circunstancias en las cuales se dio esta condenación, contra quienes iban directamente dirigido, en la medida en que iba directamente dirigido contra alguien, cosa discutible. Y entonces cabría empezar por hablar de Loisy, de Leroy, de Tyrrell, y de luego remontarse al pensamiento de Blondel, de Bergson, y más remotamente pues a los modernistas dentro de las corrientes protestantes como Schleiermacher y Strauss, y sobre todo en última instancia a Kant. Entonces podríamos empezar con una cosa más o menos pedante, una presentación más o menos pedante e histórica de este asunto, pero yo creo que eso sería en cierto modo hacer el juego a la tendencia evolutiva y cambiante que de suyo le corresponde al modernismo. Se caracteriza
caracteriza al modernismo. Lo que pretende es, en cierto modo, proporcionar al católico, creo yo, una coraza intelectual contra un enemigo que no se declara como tal, contra un enemigo que no tiene ni bandera ni uniforme. Entonces lo que yo voy a hacer, temo que sea una cosa en ocasiones un poco difícil, pero si se sigue nos hará comprender gran cantidad de fenómenos que se dan dentro de la Iglesia, dentro del entorno católico. Lo que voy a tratar es de sintetizar esta forma de pensar, para luego mostrar cómo, de suyo, pues esa forma de pensar se tiene que manifestar de muchas maneras, y tenemos nosotros en cada uno de los casos que saber aplicar ese criterio que hemos interiorizado a lo que en cada uno de los momentos nos presenten, porque no utilizan las mismas fórmulas, no forman una secta, no pretenden separarse de la Iglesia, no pretenden ser un grupo aparte en absoluto, no pretenden enfrentarse nunca, siempre tienen una respuesta y una manera de contestar voluntariamente ambigua. Vamos a ver de dónde sale, cuál es el núcleo de este pensamiento. Este núcleo surge de algo que se podría llamar el idealismo. El idealismo, en uno de sus sentidos, no se asusten ustedes, esta terminología filosófica hay que meterse un poquito en ella, pero una vez que la veamos, veremos que no es una cosa tan difícil. El idealismo, en su sentido más originario, no es una doctrina que niegue la existencia de las cosas fuera del sujeto. Tenemos que empezar a pensar ahora en el sujeto desde nosotros, el sujeto que somos nosotros mismos y el mundo de fuera, el mundo de dentro y el mundo de fuera. Pues bien, el mundo de dentro, si nosotros lo consideramos, es el mundo de nuestras percepciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos. Ese es un mundo que se diferencia y cuyo objeto pues ha pasado a la historia y no tiene más que un interés histórico. No es esa la postura que nos interesa. No es esa la postura tampoco católica, porque esta encíclica constituye una parte del magisterio ordinario en cuanto que se halla en perfecta consonancia con lo que la Iglesia ha mantenido a lo largo de 20 siglos, desde sus comienzos. Y tiene un alcance, digamos, por tanto, eterno e intemporal. Aunque se ha dado en un momento, pero a partir de ese momento, pues las cosas que han sido por ellas condenadas, quedan condenadas indefinidamente. A ese respecto, hay que señalar que las condenas en la Iglesia son de manera definitiva, y lo que hace esta encíclica es presentar una actitud de pensamiento que es definitivamente condenada y para siempre dentro de la Iglesia. Para recordar un poco ese carácter intemporal de las condenas, me gusta citar las palabras de San Simplicio, que ya en el siglo V decía: lo que por las manos apostólicas, con asentimiento de la Iglesia universal, mereció ser cortado al filo de la hoz evangélica, no puede cobrar vigor para renacer, ni puede volver a ser sarmiento feraz de la viña del Señor, lo que consta haber sido destinado al fuego eterno. Es decir, las condenaciones son condenaciones para siempre y no pueden volver a tratarse de esos asuntos, ni hacen referencia exclusivamente a unas personas que vivieron en un momento concreto, sino a unas doctrinas, manténganse en cualquier momento en que se mantengan. La Pascendi es una encíclica que tiene unos caracteres un tanto peculiares, conscientemente peculiares. Lo que hace es presentar un sistema desde sus comienzos, desde sus bases, desde sus fundamentos filosóficos. Un sistema no católico de pensamiento. No es una condena de un autor determinado. No cita a ningún autor en concreto. Ese hecho de que no cite a nadie en concreto, pues algunos lo han interpretado
como un acto de caridad por parte de las jerarquías eclesiásticas que promulgaron, de San Pío X, que promulgó esta encíclica, hacia unas personas que eran bien intencionadas en principio, muy preocupadas por la situación de la Iglesia y del hombre moderno y del cristiano y del católico dentro del panorama del pensamiento moderno. Pero no es eso solo, a mi juicio. Si mal no entiendo, lo que pretende la encíclica con ello es superar la dificultad de señalar y delimitar esta secta, esta manera de pensar, por medio de unas fórmulas que se condenan. Ya he dicho que la Pascendi fue precedida por el decreto lamentabili, en el cual se condena una serie, 60 y tantas me parece que son, proposiciones, las cuales no se pueden en esa formulación mantener a partir de ese momento. Sin embargo, San Pío X era muy consciente de las dificultades que tiene especialmente esta corriente modernista para ser capturada por medio de unas fórmulas concretas. El modernismo, como luego veremos, tiene la característica de ser por principio multiforme y por tanto de considerarse a sí mismo siempre fuera de las condenaciones. Se mantienen unas condenaciones, se decreta que tales frases no se pueden decir, pero bueno, luego hay muchas maneras de no considerarse sometido, de considerar que no se ha caído bajo las penas o bajo la condenación de que se trata. Entonces, por eso, la estructura de este documento lo que trata es de que nos metamos en la manera de pensar, en la actitud de pensamiento, en la cosmovisión de lo que se llama el modernismo, para, una vez interiorizado, una vez entendido eso, poder juzgar acerca de otras muchas posibles fórmulas dentro de la que las corrientes modernistas que sobreviven poderosísimamente dentro de la Iglesia actual, pues desean. Es decir, para los historiadores modernistas, pongamos por ejemplo Daniel Robs, aquella fue una condena que se refería a unos autores muy concretos que habían cometido unas cuantas imprudencias y unas expresiones extremadas que bien merecían esta reconvención por parte de la autoridad eclesiástica. Pero sería poco caritativo y sería injusto tratar de extenderlo más allá de los que sucedió en un momento, sobre todo en Francia, también en Inglaterra y en Italia, en España no, a finales del siglo XIX y principios del XX, final del pontificado de León XIII y comienzos del pontificado de San Pío X. Quisieran verlo limitado a eso, y declaran explícitamente que esta encíclica pues tenía una finalidad muy concreta que no cabe extrapolar a momentos posteriores y a otras corrientes posteriores. Lo mismo dice un teólogo cuyo nombre no citaré porque hay que ser muy prudente, y entonces que dice a ese respecto, precisamente, no ya como historiador sino como teólogo: hay decisiones del magisterio que son sobre todo una expresión de prudencia pastoral y una especie de disposición provisional. Se puede pensar al respecto en las declaraciones de los papas del siglo pasado sobre libertad religiosa, así como en las decisiones antimodernistas de comienzos de este siglo. Se refiere al siglo XX. En los aspectos de sus contenidos, estas declaraciones y decisiones fueron superadas después de haber cumplido su deber pastoral en un determinado momento histórico. Es decir, la idea que tratan de presentarnos es que esta encíclica pues tenía una finalidad muy concreta, muy determinada, y cuya utilidad